Hey, bienvenido de nuevo. Este video es la segunda parte de las neurosis obsesivas. Hoy te contaré los posteriores avances que Freud tuvo respecto a su teoría de las neurosis. En el video anterior nos centramos en el concepto que atribuyó con sus primeros pacientes y en cómo Freud otorgaba un peso importantísimo a las vivencias sexuales para él mismo, así como el peso que dio a los conceptos como represión y defensa. Pero ¿cómo se modificó el pensamiento de Freud conforme a sus avances clínicos? De eso te estaré contando hoy. Si te interesa este tema, te invito a que te quedes, que ya comenzamos. En sus posteriores avances, Freud proponía una serie de fases evolutivas para poder explicar en mayor rigor el desarrollo de algún tipo de neurosis. Por ejemplo, en el caso de la histeria, la escena traumática habría sido vivenciada entre el primer y cuarto año de la vida. Por su parte, en el caso de las obsesiones, el evento traumático habría tenido lugar entre los 4 y 8 años de edad. Aún así, en esta conceptualización, Freud postulaba que la neurosis se daba en función de la no traducción de los materiales némicos que se relacionaban con lo sexual. Posteriormente, Freud hace un cambio radical en su teoría de las neurosis, que también tendría efectos en la neurosis obsesiva. Este cambio tiene que ver con el abandono de la teoría de la seducción. Es decir, Freud deja de lado el pensamiento de que la neurosis sería un producto de traumatismos infantiles de naturaleza sexual. Entonces, ¿cuál sería el origen de las neurosis? Freud descubre que en el inconsciente el sentido de realidad funciona de una manera totalmente distinta al que tenemos en el exterior, puesto que en el inconsciente no habría manera de diferenciar realidad de fantasía. Así, el pensamiento de Freud se va a dirigir en una línea totalmente distinta y con ello las neurosis no vendrían entonces y únicamente de un traumatismo de naturaleza sexual, sino que muchas veces también estaría dado por la fantasía de la infancia respecto a la misma sexualidad, que en el inconsciente habrán tenido sus efectos traumáticos, aunque estos no fueran reales. Este nuevo pensamiento sería entonces enriquecido por los nuevos estudios de Freud sobre la sexualidad, y en específico de la sexualidad infantil. En especial, sus ensayos de teoría sexual son los que constituyen este viraje acerca del origen de las neurosis. En ese cambio, Freud dejaría de lado el énfasis en el trauma infantil, por el de sexualidad infantil como el principal detonante de cualquier tipo de neurosis. Y esta teoría sexual se dividiría en estadios o en fases del desarrollo psicosexual que estarían marcados por dos momentos esenciales. El primer periodo sería pregenital, expresándose en formas de satisfacción autoerótica que no van a depender de los genitales. Así, las zonas privilegiadas en este periodo del desarrollo serían la zona oral y anal. Por su parte, el segundo periodo sería el genital, y vendría a partir de la maduración sexual en la pubertad, centrándose la libido en los genitales. Aunado a estos, Freud va a agregar el complejo de Edipo como una fase intermedia entre la pregenitalidad y la genitalidad, y este sería el verdadero causante de las neurosis, a partir de una inadecuada resolución del mismo. A su vez, también Freud propondría que en cada fase de evolución libidinal, el sujeto podría tener fijaciones patógenas, donde la libido puede regresar a aspectos frustrantes de la vida. De este modo, la localización de las fijaciones serían decisivas para la aparición de algún tipo de neurosis, y en el caso específico de la neurosis obsesiva, la regresión y la posterior fijación en la fase sádico-anal serían las precursoras de esta. Y como puedes darte cuenta hasta ahora, la teoría de las neurosis y su etiología tiene variadas modificaciones a lo largo del pensamiento de Freud. Estos cambios van a permanecer y a su vez se van a agregar otros con la llegada de uno de sus casos más importantes. Este es el del hombre de las ratas. A partir de este caso clínico, Freud comprende que la explicación de la teoría psicosexual no basta para dar por entendida las neurosis. Entonces, y posterior al hombre de las ratas, Freud concibe que las principales características de los cuadros obsesivos son la ambivalencia, la compulsión a la duda, los síntomas en dos tiempos y la omnipotencia de los pensamientos. Otros mecanismos que introduciría Freud ahora serían el aislamiento, como mecanismo que interrumpe lazos asociativos en el pensamiento, y por otra parte la omnipotencia del pensamiento, entendida como una creencia mágica según la cual se puede alterar el mundo objetivo mediante la fantasía. Justamente esta omnipotencia estructuraría el sentimiento de culpa propio de las obsesiones. Finalmente, Freud haría un ordenamiento conceptual de estos postulados, en lo que conocemos como la tercera concepción freudiana de las neurosis obsesivas. Esta concepción, de la cual podemos decir es la más acabada en su pensamiento, se visualizaría a partir de dos hipótesis. Primero, la diferenciación del aparato psíquico en yo
ello y superyo, dejando de manifiesto el conflicto entre las distintas instancias psíquicas. Y justamente el conflicto entre yo y superyo pondrían en acción el desarrollo o el desempeño de los mecanismos de defensa para desarrollar una neurosis obsesiva. Y estos conflictos entre las diversas instancias estarían dados en buena medida por la desmezcla pulsional, es decir, la ambivalencia entre Eros y Thanatos. En ese sentido, la instancia yoica sería el semillero de la angustia, debido a las exigencias del superyo, y además sería también en la instancia del yo donde los síntomas tendrían lugar. De esta forma, Freud va a articular dos tipos de síntomas característicos de la neurosis obsesiva. Primero se encontrarían los síntomas negativos, que incluirían a las prohibiciones, medidas preventivas y penitencias. En contraste con estos tendríamos a los síntomas positivos, que incluirían a las satisfacciones sustitutivas de las aspiraciones libidinales edípicas que han sido reprimidas en el sujeto. En estos nuevos planteamientos de Freud, la neurosis obsesiva también tendría lugar por un superyo hipersevero, siendo una instancia de prohibición, generando que el obsesivo logre su satisfacción justamente a partir de las prohibiciones y no de la satisfacción como en otras condiciones. Finalmente, en la neurosis obsesiva, Freud daría énfasis a dos mecanismos de defensa, que serían la anulación y el aislamiento. En el primer caso, la anulación se relacionaría con los síntomas en dos tiempos, en los cuales el sujeto cancelaría las consecuencias de uno de sus actos a partir de la ejecución de otro. Y en el caso del aislamiento, las vivencias traumáticas no serían olvidadas, sino que solamente se desligaría el afecto de las mismas y su conexión con la vivencia estaría suspendida. De este modo, aun cuando el obsesivo tuviera conocimiento de su representación patógena, a su vez tampoco la tendría conceptualizada, justamente porque la ausencia de pensamientos referidos a ella no están en contacto con el resto del pensar consciente. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya sido de interés y sobre todo de utilidad. Si fue así, me ayudaría mucho si me dejas un like o si me comentas qué te pareció el video o de qué otros temas te gustaría que te platiquen los siguientes. De la misma manera y como siempre, sería genial si me ayudas compartiendo este contenido para hacer crecer este canal, pero sobre todo para acercar el mundo de la psicología a muchas otras personas. No olvides suscribirte y nos estamos viendo pronto.